En la clase anterior habíamos logrado definir la metodología para calcular las fuerzas laterales asociadas a un movimiento sísmico. Y decíamos que con estas fuerzas laterales, concentradas en nivel de entrepiso, como calculando entonces los cortantes de piso, sería posible más adelante calcular los desplazamientos laterales asociados al efecto sísmico equivalente que estamos considerando con este método. Va a ser importante determinar el centro de rigidez de una estructura que va a estar medida en cada piso de la estructura. Este centro de rigidez me va a representar el punto donde la estructura concentra la respuesta con la que, valga la redundancia, va a responder o va a oponerse a la acción sísmica. El sismo va a estar determinado por la masa que tiene mi edificio y esa masa excitada por una aceleración en la base. Ahora mi estructura tiene que ser capaz de responder ante ese movimiento y lo va a hacer con la rigidez. ¿Qué rigidez? La rigidez que le aporte su sistema de resistencia sísmica. Si es un sistema a base de pórticos, pues serán los pórticos y la rigidez lateral de esos pórticos la que se oponga a ese movimiento. El centro de rigidez o la demostración de cómo calcular este centro de rigidez se establece analizando un sistema de resortes que se une a una barra rígida. Aplicamos una fuerza F a una distancia X sub C. ¿Listo? Cuando le aplicamos esto a este sistema, exactamente a la distancia X sub C, entonces todos mis resortes equivalentes se van a deformar la misma cantidad delta. Cuando esto ocurre, cuando todos se deforman la misma cantidad delta, entonces establecemos que la distancia X sub C será la posición de la resultante de las resistencias del sistema. ¿Cuáles serán las resistencias del sistema? Si es un sistema a base de pórticos, de los pórticos, de la rigidez de los pórticos. Entonces ahí estará localizada la resultante de esas resistencias. Estableciendo estas condiciones, que les dejo a ustedes con calma para que las revisen, también se puede determinar que la resistencia de cada pórtico se va a medir en función de la rigidez de ese pórtico. La resistencia a qué está asociada a la cantidad de esa fuerza F que le estoy aplicando al sistema y que cada pórtico puede absorber. Entonces, cada pórtico absorberá tanta o poca fuerza como sea su rigidez, proporcional a su rigidez. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si cuando aplicamos la fuerza F al sistema no la aplicamos a una distancia X sub C donde estaría la resultante de estos sistemas, sino que la aplicamos con una excentricidad? Muy bien, pues inmediatamente se me genera entonces un momento torsor que va a ser igual a esa fuerza por la excentricidad. ¿Listo? Y este momento torsor lo que hace precisamente es poner a girar mi sistema. Aparecerá una rotación alrededor de la distancia X sub C. Muy bien, aquí se está presentando simplemente la demostración para calcular, en este caso, el ángulo de rotación generado por la excentricidad que genera el momento torsor y la resistencia asociada a ese movimiento torsor. Finalmente, y de forma general, para un sistema en dos direcciones, nos interesa entonces determinar la posición del centro de rigidez, que lo vamos a determinar para X para Y, le vamos a llamar CR, y será entonces o estará de acuerdo a la distribución de las rigideces de cada uno de los pórticos. Y también nos interesa, respecto a la rigidez torsional, determinar el ángulo de rotación que estamos llamando θ, que va a ser igual a el momento torsor sobre la rigidez torsional del sistema. ¿Sí?
Esa rigidez torsional del sistema veremos más adelante cómo se calcularía. En resumen, aquí estoy presentando tres plantas. Primer piso, listo, se hace una estructura de 3 niveles. Perdón que les dibuje así. Una estructura de 3 niveles que en la dirección, llamemos esta la dirección X, tendría los pórticos A, B y C. Entonces, establezcamos que hacia acá está la dirección X y hacia allá la dirección Y. Entonces, en la dirección X tendría dos ejes de pórticos. Aquí estaría el pórtico A, el pórtico B y el pórtico C. Y en la dirección Y tiene 4 pórticos, 1, 2, 3 y 4. Entonces, 4 pórticos en la dirección Y. Y aquí los estaría representando más o menos así, donde aquí estaría el pórtico 1, pórtico 2, pórtico 3 y pórtico 4. ¿Listo? Esa sería como la vista en 3 dimensiones más o menos, disculpen el dibujo, de esa localización de los pórticos. Entonces, tenemos la planta, eh, primera planta estaría en este nivel concentrado, la segunda planta aquí, y a nivel de cubierta pues tendría exactamente lo que me indica la cubierta. Para determinar la posición del centro de rigidez, inicialmente necesito de cada uno de los pórticos conocer cuál es la rigidez lateral de cada piso de los pórticos. ¿Listo? Entonces, es decir, un pórtico tendrá asociada una rigidez lateral de piso al movimiento que cada piso puede experimentar de forma lateral. Entonces, este es mi pórtico. Cuando aplico un sistema de cargas laterales, mi pórtico se deforma y yo puedo establecer la relación entre estas fuerzas laterales aplicadas en cada nivel como una rigidez de piso. Entonces, este pórtico tendrá una rigidez de piso en el pórtico 3, rigidez de piso, de piso 2 y la rigidez en el piso 1. ¿Listo? Y estarán asociadas a rigideces laterales. Entonces, para calcular estas posiciones del centro de rigidez, yo necesito tener estas rigideces como un dato. Más adelante veremos cómo se calculan. Aquí asumamos que esto es un dato. Se conoce. ¿De qué va a depender? De las propiedades del pórtico, si es en concreto en acero, en madera, de las secciones transversales, de las dimensiones. ¿Listo? Entonces, de eso depende. Así que para los pórticos en mi dirección X, A, B y C, pórtico A, B y C, necesito conocer esas características. ¿Para qué necesito conocer esas características? Muy bien, para con eso definir cuál es la posición del centro de rigidez con base a esta dirección que estaría definida en este esquema. ¿Listo? Esta es la rigidez o aquí estamos viendo el pórtico A en planta, este es el pórtico B y este es el pórtico C. ¿Ok? Entonces me dice, mira, la posición YC del centro de rigidez va a ser igual a la rigidez del pórtico A por la distancia que hay desde el eje de ese pórtico hasta la posición X, el eje X global. ¿Listo? O sea que en ese caso sería 0. Entonces se anula. La rigidez del pórtico E por esa distancia desde el eje hasta
la coordenada 0 sub 0 del eje global X. Y la rigidez del pórtico C también por esa ordenada desde el eje del pórtico C hasta la ordenada 0, 0. ¿Listo? Entre la sumatoria de las rigideces de los pórticos en la dirección X, o sea, A, B y C. Y con eso obtendría la posición para YC, o sea, para localizada en el eje Y de mi centro de rigidez. Vamos ahora con la rigidez o con la determinación de la posición X sub C medida en el eje global X. Entonces, en este caso necesito la rigidez de los pórticos Y. ¿Cuáles son los pórticos Y o los pórticos en la dirección Y? Pues los pórticos 1, 2, 3 y 4. Para cada uno de esos pórticos, 1, 2, 3 y 4, pues también necesito conocer las rigideces de cada uno de los pisos y ese va a ser un dato. Calculo esta posición de la misma forma que lo hice para Y. Entonces, la rigidez del pórtico, aquí tendría el pórtico 1, esta es una vista en planta también, ¿no? Entonces, la rigidez del pórtico 1 por la distancia desde el eje de pórtico hasta la coordenada 0 sub 0, que sería 0. La rigidez del pórtico 2 por la distancia desde ese pórtico hasta la coordenada 0, 0, que llamémoslo x2. Y así hago lo mismo para cada uno de los pórticos y divido esa expresión entre la sumatoria de las rigideces de los 4 pórticos. Y con eso obtendría la posición del centro de rigidez. Esto lo vamos a hacer con más calma en un ejercicio. ¿Listo? Aquí les estoy presentando un esquema para que nos llevemos la idea de qué se indica o qué representa. Conocidas también las rigideces de los pórticos, yo puedo definir la rigidez torsional. Esa rigidez torsional, entonces, lo que me indica es la posibilidad que tiene mi piso y mi estructura de oponerse al momento torsor que se pueda generar. Ese momento torsor, entonces, está aplicado en el centro de rigidez, digamos que tenga este sentido, o sea que mi estructura va a presentar, por ejemplo, un giro, como el que estoy indicando, y lo que va a hacer que la estructura no gire o gire muy poco van a ser precisamente las rigideces de todos mis pórticos. Habrán unos que van a trabajar más que otros. Entonces, aquí están las expresiones para calcular esa rigidez torsional. ¿Okay? Entonces, lo veremos también eh, muy resumido en un ejemplo de cómo calcular esa rigidez torsional, pero básicamente es, mira, tienes que considerar la rigidez de los pórticos tanto en X como en Y por el brazo que hay desde la localización de ese pórtico hasta ahora la posición del centro de rigidez. ¿Listo? Porque a partir del centro de rigidez aparecen unos nuevos ejes que llamamos X' y Y'. ¿Ok? Entonces, de ahí salen estas distancias que se establecen aquí al cuadrado. Porque mi momento torsor, de nuevo repito y es importante tenerlo claro, es alrededor del centro de rigidez. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si vamos a considerar la rigidez del pórtico, este lo habíamos llamado 1, entonces ya va a ser la distancia desde ese pórtico hasta, hasta el nuevo eje Y', ¿listo? Que está establecido en origen o con origen en el centro de rigidez. Muy bien. Entonces, en las expresiones anteriores veíamos que para calcular centro de rigidez y rigidez torsional necesito conocer como dato obligatorio las rigideces laterales de los pórticos. Habrá varias maneras de obtener estas rigideces laterales de los pórticos en cada piso.
voy a presentar una expresión numérica bastante conocida. Hay otros métodos, no significa que las fórmulas de Wilbur sean las únicas opciones, hay más. Voy a presentarles un método más aproximado que vimos en el edificio de corte cuando analizamos algo de la dinámica de estructuras, y al final el cálculo de la rigidez de piso calculada por simple definición, que va a ser, digamos, lo más práctico. Las fórmulas de Wilbur son fórmulas que son bastante fáciles de entender, fáciles de programar. O sea que si estamos haciendo un método resuelto a mano o un ejercicio resuelto a mano, pues estas ecuaciones van a ser perfectas. ¿Listo? Pero tienen algunas salvedades. Van a ser aplicables solamente en el caso de estructuras de cortante, es decir, marcos que van a ser regulares, constituidos por elementos estructurales de sección transversal constante. El método analiza dos hipótesis o considera dos hipótesis. La primera es que los giros en todos los nudos de un nivel y de los dos niveles adyacentes son iguales, excepto en los apoyos de la estructura, donde se puede suponer que, pues, según el caso del apoyo, o es un empotramiento o es una articulación, y con base a eso se establece cuál es el valor del giro. La segunda suposición es que los cortantes en los dos entrepisos adyacentes al de interés también son iguales a este. Estas son entonces las expresiones o las fórmulas de Wilbur que se dan para primer y segundo piso, para los entrepisos intermedios y para el último piso, donde en el último piso lo único que se hace es modificar la expresión del entrepiso, considerando que en la parte donde está h, n-1 lo vamos a reemplazar por 2h n-1, y acá me dice donde está h n más 1, esta expresión pues va a ser igual a 0. Eso para el último piso. ¿Listo? Para primer y segundo piso hay que considerar si nuestras columnas están empotradas o están articuladas en la cimentación. Las expresiones son muy sencillas. Los términos que relaciona son módulo de elasticidad, por ejemplo, altura de cada uno de los entrepisos y una rigidez relativa de columna, rigidez relativa de viga. ¿Listo? Los demás subíndices n-1 pues tiene que ver con el nivel donde estemos. Aquí están, de una forma mucho más compacta, las expresiones o los términos de las ecuaciones de Wilbur, indicando la rigidez relativa de las vigas. La vamos a calcular simplemente como inercia de las vigas entre longitud de las vigas, y la de las columnas, inercia de las columnas entre la longitud de las columnas. Eso sería todo lo que hay que hacer con estas ecuaciones de Wilbur, y es bueno tenerlas programadas. Para que esta parte del cálculo de la rigidez lateral de cada piso de un pórtico quede lo suficientemente clara, les dejo este ejercicio que consistirá en comparar la rigidez lateral de piso utilizando las fórmulas de Wilbur y compararlas con una aproximación dada para un edificio de corte. En un edificio de corte, que vimos cuáles son las condiciones en nuestra unidad de dinámica estructural, se establece que las columnas de un nivel cualquiera del edificio de corte, ¿listo? Entonces establecemos que esta columna, por ejemplo, está empotrada en la parte superior y empotrada en la parte inferior, y producto del desplazamiento lateral que puede presentarse en mi pórtico, entonces la parte superior se desplaza una cantidad U y la parte inferior permanece en la posición inicial, representando en este caso el desplazamiento relativo de piso. ¿Listo? Pues porque evidentemente en la parte inferior esta columna de segundo piso también se deforma,
pero lo que estaría representando sería solamente este movimiento relativo, lo que conocemos como deriva. Entonces, haciendo esta analogía con todo lo que vimos en la parte de dinámica, se puede demostrar que la rigidez de piso de un edificio de corte está controlada por la rigidez de las columnas. Esto es una rigidez de las columnas, solo de las columnas. O sea que calcula esa rigidez solamente con una expresión en donde se relaciona inercia de las columnas y longitud de las columnas. ¿Listo? Y el factor que se amplifica es de 12 según las condiciones de doble empotramiento que se analiza. Así que si yo quiero establecer la rigidez de un pórtico, por ejemplo, de este pórtico, la rigidez lateral, digamos que todas las columnas tienen una inercia IC, todas las columnas, entonces la rigidez lateral en el primer piso de este pórtico sería igual a ¿cuántas columnas tengo? 1, 2, 3, 4 columnas. A 4 columnas por, llamemos a esta expresión K sub 0, que es como la básica, 4 veces K sub 0. Para el segundo piso, entonces tendría 1, 2, 3 columnas por la misma expresión, y también como para que la única variable sea el número de columnas, voy a dejar que todos mis pisos tienen la misma altura, ¿listo? De forma que la longitud de las columnas será la misma también en la expresión. Entonces aquí tendría 3 veces la rigidez K sub 0. Y en el tercer piso lo mismo, 3 veces la rigidez K sub 0. Esta es una expresión aproximada cuando tengo un edificio de corte, que ustedes en este punto ya han establecido cuáles son las características de un edificio de corte. Entonces, ¿qué les pido que hagan? Para este pórtico en el que se está indicando los datos de sus inercias, sus longitudes y todo lo demás, inercia también se establece como 7500 centímetros a la 4, el módulo de elasticidad es para un acero estructural de 200.000 megapascales. Lo que les pido es que calculen dos rigideces, una rigidez con las ecuaciones de Wilbur y una rigidez con las condiciones de edificio de corte para cada uno de los pisos, primer, segundo, tercer y cuarto piso. Entonces calculan las expresiones y deben compararlas. Obviamente no van a dar valores iguales, no tienen por qué, son métodos distintos, pero tienen que ser comparables. O sea, no puede ser que aquí les dé 100 y aquí 10.000 o 1.000. ¿Listo? Eso no puede pasar, tienen que ser valores comparables. Entonces, esto lo pido, la respuesta de esta parte la tengo para mostrarla en la próxima clase y que puedan comparar o confrontar los resultados y que no haya dudas de cómo están aplicando las expresiones, sobre todo las de Wilbur. En las del edificio de corte pues no vería ningún problema. Y por último, les pido completar la tarea anterior, y esta es una tarea libre, ¿listo? Que tendrá obviamente bonificación, pero su desarrollo ya no es tan fácil como el anterior. Va a ser calcular la rigidez de piso por definición. ¿Cómo va a ser por definición? Si usted tiene un pórtico sometido a un sistema de cargas laterales, entonces usted calcula los cortantes de piso, donde los cortantes de piso no son otra cosa que la acumulación de las fuerzas laterales. ¿Listo? Entonces, asociado a esos cortantes de piso, es el cortante que está actuando en cada piso, usted relaciona el desplazamiento relativo de piso, que no es otra cosa que la deriva. Desplazamiento relativo de piso.
Entonces, vamos para el segundo piso. ¿Cuál es el desplazamiento relativo del segundo piso? Pues lo que se mueve el piso en la parte superior menos lo que se mueve en la parte inferior. Esto es mi deriva del piso 2. ¿Y cuál es la deriva en el primer piso? Lo que se mueve el piso en la parte superior menos lo que se mueve en la parte inferior. Siempre en el primer piso la deriva es igual al desplazamiento lateral. Así que podemos calcular esa rigidez por definición. ¿Cuál es el cortante que está actuando en el piso? ¿Listo? Pues el cortante que está actuando en este piso es B1. Entonces, rigidez es igual a la fuerza sobre el desplazamiento que se genera. O sea que para este primer piso, la rigidez de ese primer piso sería el cortante en el primer piso sobre la deriva de ese primer piso. Y para el segundo piso sería entonces el cortante en el segundo piso sobre la deriva, el desplazamiento relativo en el segundo piso. Y esta sería la forma de obtenerla por definición. ¿Qué les pido completar? Bueno, para resolver esto, para calcular sobre todo estos desplazamientos laterales, necesitamos de un método exacto. Y recomiendo análisis matricial, y sé que muchos no lo vieron completo, no lo vieron como correspondía, así que les doy la opción de utilizar pendiente de formación. En ambos casos el procedimiento va a ser bastante amplio, bastante extenso, así que pues no hay otra cosa sino hacerlo, resolverlo. Pero tiene que estar hecho a mano. ¿Ok? Método matricial, usted encuentra literatura, bastante literatura sobre este método. ¿Listo? Igual yo voy a subir algunos libros que recomiendo en análisis estructural para resolver este método y donde hay ejercicios resueltos. Finalmente, cuando aplique el método, lo va a aplicar a este pórtico. ¿Listo? No al chiquito que está en el otro, a este pórtico, que tendrá n grados de libertad, n incógnitas las que salgan, y a la tablita anterior entonces le vas a sumar una nueva columna en la que vas a colocar la rigidez por definición. ¿Listo? Y lo mismo, la calculas para cada uno de los pisos y comparan y concluyen al respecto. Si quieren hacer un trabajo más, no por décimas, no por bonificación, sino por entender, por aprender el método, evidentemente esta parte no tendrá que es que esto lo hice, entonces cuánto me da por esto, no lo hagamos por eso, igual eso no tiene mayor esfuerzo realizarlo. Compare este método que les pido que lo calculen por definición, o sea, utilizando análisis matricial o pendiente de formación, pueden montar su pórtico, este de acá, lo pueden montar en SAP o en ITAS, en el programa de análisis que manejen, de forma que incluso puede colocar estas cargas, no hay problema. La rigidez tiene que ser la misma independiente del sistema de cargas, pero monta estas cargas y define cuáles son los desplazamientos en cada nivel. Y con esos desplazamientos calcula deriva y por la definición de rigidez lateral de piso, pues calcula las rigideces de piso y las calcula con este. Deberían ser muy aproximadas. Este método y estos de acá pueden variar. ¿Listo? Pero este método calculando la rigidez lateral por definición utilizando SAP o utilizando métodos como el matricial y como pendiente de formación deberían dar muy similares. Eso sería entonces la parte que les dejo como tarea libre, voluntaria, para finalizar esta clase.